Bueno, esta es la reflexión uno del día uno de mi semana tech de mi selfie de hoy. Y pues hoy vimos un video acerca del Buda de oro y habla respecto a las capas que tienen las personas. Y jamás me sentí tan identificada porque todos tenemos como, yo nunca lo vi como arcilla y oro, sino que yo lo vi como que éramos como de esas paletas de rocaleta que tienen como muchas capas de dulce de diferente color y el centro es de chicle. Y en lo personal me dejó pensando que pues muchas veces estas capas las hacemos como protección porque la primera capa tiene que ser como perfecta, la cobertura perfecta, etcétera, porque es la que se ve siempre. Entonces yo creo que es como un blindaje que nosotros nos hacemos por miedo a mostrarnos, ya sea a la sociedad en general, a una persona en particular. Entonces me dejó pensando cómo es que nosotros como personas podemos conocernos a nosotros mismos. O sea, nadie, y son indescriptibles las capas que tenemos y es muy complicado encontrar personas con las que puedes llegar a hacer un poquito de chicle, un poquito de centro, un poquito de oro. Entonces me dejó muy claro que tener presentes esas capas y saber cuándo y cómo mostrarlas son muy importantes. Bueno, esta es mi reflexión 2 sobre la segunda actividad que hicimos el primer día. Y todo esto fue respecto al iceberg y sobre cómo es que la perspectiva de los demás llega a chocar o cómo la comparamos con la perspectiva que tenemos de nosotros. Y es algo que en lo personal me pasa muy seguido. Yo digo, ¿cómo es que las personas me pueden ver de tal manera si yo me considero de esta otra manera? Entonces, siento que de esta reflexión me llevé que a veces somos muy críticos con nosotros mismos porque llegamos a ser como muy pesimistas, ¿no? O sea, llegamos a decir como, ay, no, ¿cómo es que yo voy a ser empático? ¿Cómo es que yo voy a ser así de exitoso o de amable o de cortés? No lo sé. Las demás personas te dicen, sí, o sea, a mí me trata súper bien, tienes estas o tales cualidades. Entonces te das cuenta y llegas a ese punto, o al menos a mí siempre me ha pasado desde muy chiquita, ese punto en el que siempre estás de ¿por qué? ¿Por qué me veo así? ¿Por qué los demás me vean así? ¿Será que sí soy suficiente? ¿Será que esté haciendo de más? ¿Esté haciendo de menos? Entonces, con esta actividad, la verdad, me di cuenta mucho respecto a la punta del iceberg, qué tan importante es. Y el fondo, las cosas positivas y negativas, cómo las tenemos que a veces como que sacar a flote, pero a veces no. Entonces, es ese equilibrio que yo creo que se tiene que encontrar en la vida. Bueno, esta es mi tercera reflexión del día 2 de las actividades de mi semana tech. Y el día de hoy hicimos un test que nos daba qué cualidades tenemos como personas. Yo al principio estaba como muy escéptica porque nunca he sido muy fan de los test. Se me hace como algo muy superficial basarse en eso. Le di un intento y la verdad lo que me dio me sorprendió mucho porque es muy cercano a pues sí, lo que realmente me pasa, ¿no? Lo que realmente soy. Y algo que se me hizo muy interesante es cómo la maestra nos dio como las emociones como neutras y luego cuáles son los excesos tanto negativos, más bien como los excesos de que si lo haces mucho o de si no lo haces o lo haces menos. Entonces fue algo que me sentí muy identificada porque, por ejemplo, soy una persona muy emocional. Entonces a veces tiendo a ser como demasiado emocional para tomar decisiones en lugar de tener como que la cabeza muy fría. Pero tampoco soy como de corazón frío y ya tomo decisiones a la y se va. Entonces esto me dejó algo muy importante, que es que el equilibrio en la vida es algo que buscamos, o al menos que yo me he dado cuenta que intrínsecamente lo he estado buscando. Y no sé, se me hizo muy interesante. El test estuvo muy acertado porque te dio como 5 cualidades que están como muy a la superficie y otras 5 que están como menos, pero que también puedes empezar a trabajar. Entonces eso fue lo que me encantó. Me ayudó mucho a darme cuenta respecto a que no estoy tan mal. O sea, está bien como que irse un poquito más a la derecha o un poquito más a la izquierda y no tiene absolutamente nada de malo. Solamente es saber corregirlo y saber tener una autorregulación, pero para ti. Bueno, esta es mi reflexión número 4 sobre el día 2, la segunda del día 2. Y el día de hoy la maestra nos dio una hojita de papel y nos las pusimos hacia atrás.
E intentamos hacer una persona y estuvimos hablando sobre qué es lo que nos hace personas en la personalidad. La verdad es que al principio cuando me dieron la hojita, yo dije, no, pues ¿cómo la hago? Entonces, si se dan cuenta de la imagen, yo como que quería hacer como que hacerla así, como una estrellita. Es lo primero que empezamos a hacer todos, absolutamente todos, fue empezar a moldear la cabeza. Y es que lo que me dejó esto es que todos necesitamos como que ponerle centro a nuestras cosas y a nuestras emociones para poder crearla, ¿no? Entonces estuvimos hablando sobre qué es ser una persona, qué es lo que te hace persona, las emociones y cómo la personalidad de cada uno hace a una persona especial. Y esto me dejó pensando en cómo es que mi primer instinto fue o sea, pues de mi carrera como en hablar, ok, ¿qué es una persona y la personalidad jurídica, no? Y se me hizo súper interesante cómo es que hay diferentes conceptos para persona, porque eso da cuenta sobre el factor humano tan importante que debe de existir en nosotros mismos, ¿no? Como que ese factor de corazón, de emociones, de maneras de hacer algo, de maneras de pensar, la manera de percibir las cosas, incluso cómo percibimos el viento. Y se me hizo muy interesante, me dejó una reflexión muy grande. Hola, este es el día 3 y es mi reflexión de la actividad 1. Y lo que hicimos es que la maestra nos dio como una rueda de actividades o de cosas que querramos compartir. Y entonces alguien del grupo compartía lo que les sucedía o lo que le gustaba y otras 2 personas replicaban o también lo compartían. Y la verdad es que esto me gustó mucho porque a mí me gusta mucho saber qué es lo que a la gente le hace feliz. Y la verdad es que es algo muy interesante y es algo que todos debemos de tener presente sobre, pues está muy bien como que compartirlo, ¿no? Porque nos llena, o sea, eso como personas nos puede llegar a llenar, conocer del otro, saber qué es lo que le gusta, qué es lo que le pone de buenas, si a lo mejor tenemos similitudes y si llegamos a tener diferencias, como esas diferencias nos llegan a complementar. Entonces eso fue lo que se me quedó y esa fue la reflexión que tuve el día de hoy con esta actividad porque estuvo muy interesante. Me gusta mucho saber sobre qué es lo que le gustan a las personas. Hola, este es el día 3 y es mi segunda reflexión. El día de hoy la maestra nos dio como un diagramita de un heptágono con 7 puntitos de bienestar, con diferentes tipos de bienestar. Bienestar social, bienestar financiero, bienestar físico. Y entonces lo que hicimos era que nos calificábamos como del 0 al 10, en donde creíamos que estábamos en cada de esos 7 puntitos. Y la verdad es que estuvo muy interesante porque la reflexión es que ese equilibrio que debe de existir, porque a veces puedes estar como así y con esto como súper cerrado, entonces es complicado que gire. Todo debe de tener un equilibrio para que puedas rotar bien, para que pueda rodar tu vida bien. Y eso es algo que me gusta mucho porque es cierto, a veces descuidamos mucho el bienestar físico por el bienestar social o viceversa. Entonces es importante mantener equilibrados nuestros bienestares para nosotros mismos, ni siquiera para los demás, para nosotros mismos. Hola, este es el día 4, mi primera reflexión, y la maestra nos compartió un hábito acerca de una computadora, de la computadora personal, y esa analogía que podemos llegar a tener con las computadoras y en cómo el contenido de las mismas, lo que tenga, la puede dañar a ella misma o le puede ayudar. Y eso es algo súper importante porque a veces tenemos como que muchas cosas negativas dentro de nosotros, tanto por nuestra cabecita como por el exterior, y no nos damos cuenta del potencial que tenemos. Y esas analogías se me hacen muy bonitas porque me siento muy identificada. Y es respecto a tenerle cuidado a nuestra propia computadora, ¿no? Y eso me encanta, porque finalmente el hacer esa analogía te hace darte cuenta de, ok, o sea, tengo que cuidarme y tengo que mantenerme en un equilibrio, pero para mí, porque yo soy mi propia computadora. Y eso me encanta. Hola, este es el día 4, el último día, y el día de hoy ayer hicimos un collage de fotos que tuvieran que ver con nuestro plan de vida en 5 y en 10 años. A mí me encantó porque la verdad me dejó pensando en si era realmente lo que quería, si realmente me quiero casar, si realmente voy a seguir con mi novio que tengo ahorita, etcétera.
Entonces me hizo darme cuenta de que está bien si nuestros planes cambian. O sea, si del día a hoy a dentro de 2 meses mi plan de vida cambia, es totalmente válido. No tenemos que presionarnos por nada ni por nadie, porque realmente es nuestro bienestar y es nuestro plan de vida. O sea, vamos a vivir para nosotros, no para los demás. Entonces no tiene nada malo si cambias como que tu plan de vida, incluso 180 grados o así. Entonces, eso fue lo que me encantó. Y también me encantó ver los planes de vida de los demás, ver cómo es que se ven, si quieren hijos, si no quieren, qué es lo que les gusta y les apasiona, preservar esas pasiones a pesar de tener trabajo o más chamba o más estudio. Eso me encantó.